Vamos a empezar hoy con lo que vendrían siendo integrales. No vamos a ver demasiado, vamos a ver bien una introducción bastante básica, pero para que empiecen a ganar conceptos y sepamos que una integral es lo contrario a una derivada. Entonces, lo primero que se ve en el tema de integrales es que es una primitiva. Primitivas. Bien, entonces, básicamente, la definición de primitiva es que f mayúscula de x va a ser una primitiva. A ver qué. No, nada. Va a ser una primitiva siempre y cuando, si al derivarla, obtenemos una función f minúscula de x. Y perdón, f de x va a ser una primitiva de f de x, justamente, si al derivarla obtenemos esa f de x. Por lo tanto, si yo les digo que f de x, no, a ver, banquen. Si yo les digo que f derivada de x, o sea, f de x, correcto, es lo siguiente, 3x al cuadrado. ¿Ustedes sabrían calcular cuánto vale f de x? F mayúscula de x. ¿No sería 6x porque la derivas? No, porque justamente esta ya es la derivada. Y nosotros debemos hallar cuál fue la función de la que esta proviene. Entonces, ¿qué función derivaste para llegar a esto? Esa sería como la pregunta que uno se tiene que hacer. Entonces, vamos a recordar una cosa. Si nosotros tenemos que f de x mayúscula, minúscula, eso no importa. Lo importante, vamos a recordar un poco de derivadas. Si nosotros tenemos x al cubo, nosotros sabemos que al derivarla vamos a obtener 3x al cuadrado, ¿no? Bueno, ya leí la respuesta accidentalmente. Sería 3x al cuadrado sobre 3. Exactamente, perdón, 3x al cubo sobre 3. Sí. Entonces, f de x es efectivamente 3x al cubo sobre 3. Es la operación contraria. Acá lo que se hace es bajar el número y restarle 1. Entonces sería aquí menos 1. En cambio, acá lo que hicimos fue subir el número y dividir por ese mismo número. ¿Por qué se divide por ese mismo número? Justamente para eliminar esto y que entonces x al cubo. Y nos queda. Pero ahora lo que importa es justamente no el proceso, sino saber qué es la primitiva. Entonces, lo que nosotros vamos a decir es que esta es la primitiva de esto que tenemos acá. De f minúscula de x o de f derivada de x. O sea que 3x al cubo sobre 3 es la primitiva de 3x al cuadrado. Esa sería como la definición. Entonces, vamos con otro ejemplo. A ver, yo estoy diciendo ahora que f de x, o sea, f minúscula de x, es x al cuadrado. ¿A alguno se le ocurre? ¿Cuál sería la primitiva? 2x sobre 2. Casi. 2x sobre 2. 2x. No. Primero que 2x. nada, ¿cómo, perdón? 2x al cubo. ¿Al cuadrado? El 2x x al al cuadrado cubo sobre 2. es correcto. El x al cubo estaba correcto. Ahora, Claro. lo que nosotros tenemos que pensar es ¿qué ponemos acá para que al hacer la operación contraria, o sea, al hacer x al cubo derivada, obtengamos justamente x al cuadrado? Pensando que este 3 va a bajar. Entonces, normalmente, si nosotros derivamos esto, obtenemos esto. Pero, si nosotros acá en realidad lo dividimos por el mismo valor que está acá arriba, cuando nosotros derivemos esto, si hacemos la operación contraria, lo que nosotros vamos a obtener es
3x al cuadrado sobre 3 se tacha. Esto es x al cuadrado. Sin embargo, ojo, capaz que ustedes dicen, ¿qué está haciendo este loco? ¿Por qué se da cuenta tan fácil? Y la realidad es que hay reglas de derivación de integración que vamos a ver ahora, en un pequeño ratito. Pero bien, no tan encaminados. Dentro de todo van sacándolo. Así que, Con la tabla, ¿no? exacto, hay una tabla de integrales que se las voy a presentar ahora con las integrales más importantes que van a ver ustedes. Porque como tal hay un montón. Es más, una tabla de integrales completa contiene integrales resueltas por partes, resueltas por sustitución, que son métodos que ustedes pueden aplicar. Entonces, no necesitan ver esas integrales en una tabla, sino que necesitan saber resolverlas para no necesitar una tabla. Pero las más básicas, como x cuadrado o 3x al cuadrado que acabamos de ver, nada, existen en la tabla. Vamos con un ejemplo más. Bueno, más allá de esto, acá, la primitiva, la derivada de la primitiva es 1 sobre x. Entonces, ¿qué función ustedes recuerdan que al derivarla obtienen 1 sobre x? ¿Se acuerdan de una ¿Logaritmo? función? Exactamente. Entonces, acá saben ustedes y pueden calcular que esto va a ser el logaritmo natural de x. Al derivar el logaritmo natural obtenemos esta función. Bien. Y ahora, si yo les digo que f de x es 1 sobre x más x al cuadrado, ¿se les ocurre cómo podemos integrar esto? ¿Cómo podemos obtener el valor de la primitiva? ¿Qué función? Sí, a ver. Puede ser que sea logaritmo de x más 2x. Casi. Logaritmo de x, correcto. Lo importante es que supieron que acá va logaritmo de x. Se le va a sumar luego la integral o la primitiva de esto. Excelente. Entonces, pasa la primitiva de 1 sobre x, el logaritmo natural de x, más la primitiva de x al cuadrado. Que la primitiva de x al cuadrado es x al cubo sobre 3. Sobre 3. Que justamente es la que resolvimos acá. Entonces, bien. Con esto Perdón, entienden. yo no termino de entender la verdad que es primitiva. Bien, la primitiva es una función que al derivarla obtenemos otra función. O sea, quiero decir, f de x la llamamos primitiva, ¿no? Partimos de esto. Pero, ¿primitiva de qué? Y ahí está la pregunta. ¿Primitiva de qué? Y bueno, va a ser primitiva de una función que yo voy a llamar f de x minúscula para que se diferencie un poco. Que tiene la siguiente condición. O sea, va a ser primitiva de una función f de x tal que, es como se suele decir, tal que, entonces, f derivada de x sea igual a esta f de x. Entonces, esa es la primitiva. La primitiva es aquella función que al derivar se obtiene esta otra función. Entonces, a la f de x mayúscula la llamamos primitiva. Si la derivamos, vamos a obtener f minúscula. Entonces, f de x mayúscula primitiva, f de x es la derivada de la primitiva. ¿Ahí se entiende un poco más? Igual, ojo, esto no se los van a preguntar. Tampoco es que tienen que saber el concepto. Lo que tienen que saber es cómo... tienen que saber que, si bien vos podés derivar, podés hacer la operación contraria a derivar. Es como, vos podés multiplicar, pero también podés dividir. Vos podés derivar, pero también podés integrar, que es lo que se llama. Este concepto de primitiva se lleva a la integración. O es lo que nos lleva a la integración, mejor dicho. Pero no es lo que importa. Yo entiendo, por ejemplo, de que es como cuando tomamos una función así, una función de x, y luego la derivamos, pero ahora tenemos que hacer lo contrario, ahora tenemos que derivar para encontrar la función. Como cuando antes nos daban la función así, digamos, función de algo, tenías que encontrar la derivada con la tabla y eso, ahora tienes que hacer lo contrario. Exacto, es eso mismo, es lo contrario a derivar. Pero lo contrario a derivar... Para llegar a eso, primero hay que derivar la función y después integrarla. No, justamente a vos ya te van a dar la derivada y te van a pedir integrarla.
Pero ojo, todavía no vimos la definición de integración. O sea, quédense tranquilos. Acá queda muy ambiguo todavía el concepto. Ok. Ahora, lo que nosotros vamos a decir es que, o sea, ahora es cuando nosotros metemos el concepto de integración. El concepto de integración, o mejor dicho, ¿cómo se llama esto? La fórmula, o fórmula no, la operación integrar, ahí está, la operación integrar es básicamente obtener de dónde partió una derivada. Entonces vamos a decir que f mayúscula de x es igual a integrar, vamos a ponerlo en color, este símbolo es integrar, este círculo que hice yo no es del coso, simplemente es para remarcarlo, integrar su derivada. Y esto que se pone diferencial de x, bueno, es una convención. Lo importante entonces es que la primitiva se obtiene de integrar su derivada. Y la integración es esta operación, que es justamente la operación contraria a derivar. Por eso es que en definitiva a ustedes no les va a importar qué es una primitiva, etcétera, etcétera. Tienen que saberlo por si se los preguntan de alguna manera, o sea, tipo, les dicen obtener la primitiva de una función. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Integrar la función. Esa es la primitiva. Perdón, esto es toda la operación de integración. ¿Alguna pregunta? A mí no me quedó claro qué significa dx, porque lo vi bastante. Bueno, dx en realidad significa diferencial de x, que... ¿Necesitan saber el significado? No, te lo voy a explicar porque lógicamente me preguntaste. La integración viene de hacer una especie de suma sucesiva de una curva, etc. O sea, es como algo un poco más complicado. Si nos queremos meter a eso es más complicado. Pero en definitiva, lo que se hace al integrar es sumar pequeñas porciones de una función. Entonces, vos suponete que la función es la siguiente, ¿no? Nosotros tenemos acá el eje X, el eje Y, acá tenemos el eje X. Disculpen que lo voy a hacer rapidito, porque esto no hace falta que lo sepan, pero para el que le interese, no les voy a negar el derecho a saber. Nosotros tenemos una función que es de este estilo, ¿no? Yo más que nada para saber qué valor tiene la función C, o sea, qué tan Nada, necesario es. no es, o sea, es necesario que lo escribas, porque es parte de la integral. Pero Claro, no tiene pero un digo, valor. ¿cambia algo? O sea, ¿tiene un No, valor? Eso lo digo. no. Ok, es Bien, por fórmula. es por fórmula. Así Ok. es. Bien. Entonces, ese diferencial x, suponete que estamos en una función f de y, por ejemplo, entonces se pone diferencial y. Se pone el valor de la variable que vas a integrar. Por decir algo. O sea, no, si la cambiamos a f de t, por decir otra cosa, se pone diferencial de t. Ese diferencial de x es porque la función es de x. Claro. Bien. Ok. Ahora, el tema también es que cuando nosotros integramos, no vamos a obtener un valor fijo. Quiero decir lo siguiente. Suponemos que nosotros tenemos como valor de f, ahora ya no se fijen si lo escribo mayúscula, si lo escribo minúscula, eso ya no le presten atención. Simplemente esto va a ser una función que yo estoy inventando y yo pongo que esta es la función 3x más 2. ¿Cuál es la derivada de esta función? ¿Qué valor tiene? 3. Bien, 3. Como pueden ver, esta constante se elimina al derivar. Toda constante que no tenga el valor x o cualquier cosa se va a eliminar cuando uno deriva. Entonces, cuando uno integra, si nosotros queremos ahora integrar f derivada de x, o sea que nosotros queremos integrar 3 de x, ¿qué valor vamos a obtener? ¿Qué piensa? 3x más 2. El 3x queda, pero no va a ser más 2, va a ser más una constante c. ¿Por qué? ¿Vos cómo podés asegurar que venís desde 2? ¿Por qué no, o sea, por qué tu función original no podía valer más 1, más 20,
menos un cuarto, ¿entendés? Entonces, cuando ustedes integren una función, cada vez que integren, van a tener que agregar este más c, porque va a ser más una constante que al derivar se fue, y es una constante que ustedes no conocen. Entonces, de eso no se tienen que olvidar. Y esta constante viene porque cuando ustedes derivan, las constantes desaparecen. Entonces, cuando ustedes integran, hacen la operación contraria, la constante va a volver a aparecer. Pero no tiene un valor que conozcan. ¿Lo van a poder conocer? Sí lo van a poder conocer. Pero vamos de a poco. Entonces, si nosotros tenemos que decir algo, es que una función admite infinitas derivadas, derivadas no, infinitas primitivas de la forma f mayúscula de x más una constante. Entonces, lo que vamos a decir es que si f minúscula de x se integra, lo que obtenemos es la f mayúscula de x, que es su primitiva, más la constante. Y esto sí es muy importante entonces, porque acá ya llegamos a qué es una integral. La integral va a ser esto. La integral nos va a devolver una función llamada primitiva más c, más la constante. ¿Preguntas? ¿Siempre se le agrega la constante? Siempre se le agrega la constante. Y se le agrega por lo mismo, porque ¿qué pasa? Acá, bueno, en vez de llamar f minúscula, ¿no? Para no confundirlos tanto, vamos a poner f derivada. Y ahí está. ¿Qué pasa si entonces nosotros ahora derivamos esto? Si nosotros derivamos esto, lo que vamos a obtener es f mayúscula derivada más 0, porque la derivada de la constante es 0. Entonces, la igualdad se sigue cumpliendo. O sea, integrar su derivada nos da una constante. Y derivar la primitiva con la constante nos da simplemente la derivada. Por eso es que se agrega esa constante. Bueno, ok. Entonces vamos a resolver algunos ejercicios. O no, mejor que nada, mejor dicho, vamos a ver la tabla de integrales. Bueno, la tabla de integrales tiene, como bien dice, integrales que son elementales. Y las que más van a usar es la siguiente. Si nosotros tenemos, esto vayan a anotarlo, ¿no? Anotándoselo, vayan tomando nota, porque es la tabla de integrales. Tabla de integrales. Si nosotros integramos x elevado a cualquier número, que yo le pongo x elevado a la k, entonces, ¿qué vamos a obtener? Obviamente esto es diferencial x. Nosotros vamos a obtener x a la k más 1 dividido k más 1. Vamos al ejemplo que hicimos acá. Vamos al ejemplo este, x al cuadrado. Si nosotros integramos x al cuadrado, ¿qué obtenemos? X a la 2 más 1, x a la 3, dividido 2 más 1, dividido 3. Y lo mismo acá, 3x al cuadrado. Vamos a obviar este 3 por un momento, después vamos a ver por qué da lo que da. O bueno, otra vez, x al cuadrado, ¿no? X a la 2 más 1 es 3, dividido 2 más 1, 3. Entonces, esta es la primera de todas, y es obviamente la más fácil. Siempre acá, no se olviden que yo me olvidé, agreguen la constante. Ahora, suponemos que nosotros tenemos la integral de 1 diferencial de x. A ver, ¿a alguno se le ocurre cuánto da? Bueno, esto es simplemente x más c. Porque, obviamente, si ustedes derivan x, obtienen 1. Si ustedes derivan 3x, obtienen 3. Entonces, podríamos pensar ya, por un momento, que la integral de 3 diferencial x va a ser 3x más c. Pero vamos a poco. Bueno,
La siguiente integral es la integral de 1 a la x. Perdón, 1 sobre x. Y esto lo que nos va a dar es el logaritmo natural de x más c. ¿Qué más les pueden llegar a tomar? Bueno, senos y cosenos, imagino, y después de eso, no mucho más. Ah, sí, pueden llegar a tomar un poco más. Entonces, ahora, la integral del seno de x. Si nosotros nos ponemos a pensar qué función al derivarla nos daba el seno, era el menos coseno, si no me equivoco. Era el, sí, menos coseno. Menos coseno de x más c. La integral del coseno de x diferencial de x era Sí. el seno de x. ¿Tenés alguna pregunta? No, estaba diciendo que era seno. Ah, bien, gracias. Entonces, y después otra que le pueden tomar, bueno, la integral de e a la x. La integral de e a la x es la más fácil de todas, porque también saben que la derivada de e a la x es la más fácil de todas, que es simplemente e a la x. Exacto. Y ahora, supónganse, mejor dicho, que tuviéramos, uy, esa salió re mal, e a la mx, siendo m cualquier número. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es e a la mx dividido m más. Nada, con esto ya tendríamos entonces las elementales. Y con esta pequeña tablita ya podemos empezar a resolver justamente problemas sencillitos. Entonces, a ver. Vamos a ver un ejercicio. Bueno, vamos a ver cómo resolver, cómo hallar la constante c. Súper importante, porque como yo les dije, la constante se puede hallar. Entonces vamos a ver cómo se halla. ¿Hasta acá alguno tiene una duda igual que quiera ir viendo? Esto está abreviado constante c. Bien, ¿cómo hallar la constante c? Entonces, lo que te van a dar para que halles la constante c son condiciones. Necesitamos condiciones. Entonces, lo que te pueden decir es integrar, vamos con el ejemplo más básico de todo, ¿no? Te van a decir integrar f minúscula de x igual a 1 sobre x, o vamos a ver, lo voy a poner con la mayúscula derivada, como para no confundir tanto, integrar f esto, sabiendo que f mayúscula de x, o sea, la primitiva o la función sin derivar, pasa por el siguiente punto. Pasa por el punto E f de E. Entonces, el primer paso es integrar. Uno, integrar. ¿Por qué? ¿Por qué integrar? Porque el objetivo es sacar la constante. Entonces, para tener una constante, primero hay que integrar justamente f derivada de x. Entonces, vamos a decir que f de x es igual a integrar f derivada de x diferencial de x. O sea, que va a ser lo mismo que integrar 1 sobre x diferencial de x. Bien, ¿alguno me dice la respuesta? Logaritmo natural de x. Sí, ¿y qué más? Más C. Exacto, logaritmo natural de x más c. Bien, entonces acá ya tenemos la función.
esta va a ser nuestra función que nos pide integrar. Entonces, nosotros acá ya tenemos la función. Y nos están dando un dato, nos están diciendo un punto por el que pasa la función. Ese punto, que lo voy a llamar punto P, es el que nos dice ahí. Dice que si X vale E, entonces la función vale, obviamente, f de E. Y de hecho, acá algo que me faltó poner sería pasar por el punto de esto, siendo f de E igual a 8. Ahí está. Entonces ahora nos dice que pasa por el punto E y nos dice que cuando X vale E, Y vale 8. Entonces es tan simple como reemplazar el punto. Esto se los pueden complejizar un poco más, se lo pueden dar así de sencillo. Muy importante que hasta este momento sepan ustedes bien cómo que una derivada, o sea, la derivada de una función es la recta tangente, o mejor dicho, la pendiente de la recta tangente, que puede pasar por X punto, etcétera, etcétera. Entonces eso ya lo tienen que tener claro porque capaz que la condición se la dan en forma de rectas tangentes o algo por el estilo. Entonces, ojo. Pero bueno, nosotros ya obtuvimos la función y nos están dando un punto de la función. Entonces simplemente como reemplazar ese punto. F de E es igual al logaritmo natural de E más C. Bueno, f de E es 8, que va a ser logaritmo natural de E, que vale 1, más C. Entonces, 8 menos 1 es igual a C, o sea que 7 es igual al valor de C. Entonces, hallar la constante C nos da la respuesta, o nos da, mejor dicho, la función que nosotros queremos. Entonces, f de x es igual al logaritmo natural de x más 7. Y acá, muy importante, es que esto es una función concreta. Así es como se llama. O sea, no se la llama así. Es una función, como tal, una sola. Le digo concreta porque, bueno, es eso, es una función sola. Sin embargo, lo que ustedes tienen acá es una familia de funciones. Y digo familia de funciones porque dependiendo del valor C que ustedes le den, van a tener una función distinta. La función puntual la tienen cuando tienen el valor de constante. Y miren, para ser un poco más dinámico, vamos a ir a GeoGebra. Profe, perdón, ¿te puedo hacer una pregunta medio boluda? No hay preguntas boludas y sí, pregunte. En un momento pusiste un 1 y no entiendo de dónde salió. Acá, ¿no? Sí. Acá. Bueno, esto salió por el logaritmo natural de E. O sea, el logaritmo natural del número E es como hacer 3 dividido 3. ¿Cuánto te da 3 dividido 3? Te da 1. 8 dividido 8 te da 1. Bueno, E elevado al logaritmo natural de E te da 1. Y el logaritmo natural de E es directamente 1. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural, hay que recordar, logaritmo natural es igual al logaritmo en base E de X. O sea, el logaritmo natural de X es igual al logaritmo en base E de X. Si X vale E a la logaritmo natural de E es 1 y el logaritmo natural de E es 1. Ok, y si ponle que me pone un número antes de la E, ¿o no va a pasar? No va a pasar porque ahí ya te la están complicando a propósito y no te la van a hacer. Te van a dar puntos que vos puedas de cierta manera calcular. Más adelante en la carrera, no sé qué estudiarás, puede ser que te den cosas que vos tengas que adivinar el valor. Sí, puede ser. Pero acá, que recién estás ingresando, no te lo van a hacer. Ok, gracias. No, de nada. Bien. Entonces, bueno, como estaba diciendo, esto que tenemos acá es una familia de funciones. Miren, vamos a GeoGebra y vamos a escribir justamente logaritmo natural de X más C. ¿Qué pasa? Obviamente acá tenemos una función sola. ¿Por qué? Porque C nos lo está poniendo como 1. ¿Qué pasa si nosotros vamos cambiando el valor? Fíjense. Vamos obteniendo distintas funciones. Cuando C vale 2, vale menos 2, tenemos esa función. Cuando C vale 3, tenemos esa función.
Entonces, cuando ustedes integran una función, obtienen una familia. Y si ustedes quieren una función específica de esa familia, lo que tienen que hacer es hallar por dónde querés que pase. Entonces, acá pasa por E y por 8. Y nosotros descubrimos que el valor era 7. Entonces, vamos a poner acá el valor 7. Pasa por 8 en I. Acá, 8 en I pasa, efectivamente. Y dice que pasa por E. Y fíjense ustedes que está entre 2 y 3. Si ustedes ponen E en la calculadora, les va a dar 2,71 no sé cuánto. Y fíjense que si nosotros acá con el mouse vemos que esta es más o menos la mitad, pasa por 8 después de esa mitad. Por lo tanto, efectivamente está pasando por el punto que tiene que pasar. Bien. Esto nomás para que ustedes como que entiendan. Entonces acá ya obtuvimos la función y ya está. Se terminó. ¿Alguna pregunta? Bueno, imagino que eso es un no. Entonces, recapitulamos. Vimos la definición de primitiva, que la primitiva es la contraria a la derivada. O sea, para hallar la primitiva, tienen que integrar una derivada. Vimos que es una integral y vimos que cuando ustedes integran una función, obtienen una familia de funciones. Y vimos que entonces para hallar una función específica de esa familia, necesitan reemplazar la función original con un punto que les den. En este caso nos dieron el punto de 8 y obtuvimos la función logaritmo natural de x más 7. Ahora, lo que vamos a ver son 3 propiedades y ya podemos ponernos a resolver. Propiedades. O mejor dicho, es una sola. Porque se llama propiedad de linealidad. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Que abrió el micrófono? Sí, era para decir eso mismo, de linealidad de suma o resta. Excelente. Pero también hay una de multiplicación por constante. Y nada, eso vemos. Entonces, bien. La integral de una función que llamamos f de x, más otra función que llamamos g. Lo importante es saber que son funciones, no importa cómo se llamen, ¿no? Son dos funciones distintas. Ambas multiplicado por este diferencial de x, este dx, se va a resolver como la suma de una, f de x, o sea, la suma de ambas por separado, de las integrales de ambas funciones, gx de x. Bien. Y luego, lo que tenemos es que la integral de una constante cualquiera, yo le pongo el valor k, de f de x, diferencial de x, es igual a sacar la constante afuera y multiplicar por la integral de f de x, diferencial de x. Listo. Con estas propiedades ya se pueden empezar a resolver cosas fáciles. Y digo fáciles porque en realidad para sacarle todo el jugo a las integrales necesitamos los temas que se ven en las siguientes clases. A ver. Ok. A ver. Si no me equivoco, en la guía de tarea de la Facu, ustedes tenían en el punto 1A de la unidad, no me acuerdo qué número, ya no llego a tanto, tenían la siguiente integral. Decía, calcular la integral de x elevado a la 123. Bien, ¿alguien me dice la respuesta? ¿Alguien que se le ocurra? Sería x a la 124 Bien. sobre 124. Efectivamente. Bien. A ver, vamos a comprobar si es correcto, ¿no? Porque nunca está de más comprobar. Vamos a derivar este número a ver qué nos da. 124 dividido 124. Y derivamos. Bueno, sabemos que va a bajar el 124. Sabemos que va a estar multiplicado a la x. Sabemos que acá se va a disminuir por 1. Y sabemos que esto lo vamos a dividir por 124. Sabemos que esto se tacha. Y sabemos que entonces vamos a obtener x a la 123. Efectivamente era la respuesta. Muy bien, 10.
Bien. Esto de comprobar la respuesta es siempre a su elección, ojo. Por eso ahora lo borro. Pero es una buena práctica. Más que nada, si están en el parcial, pueden ustedes comprobar. Entonces, a ver. Vamos a ver que acá se aplica lo de recién. Vamos a tener la integral de 2 menos raíz de x. Y esto multiplicado por el diferencial de x. ¿A alguno se le ocurre qué podemos hacer? Primer paso. Pueden ver la tabla de integrales y pueden ver las propiedades. Es más, si necesitan copiarlas, porque no se las deje mucho tiempo, cópienlas. No hay drama, ustedes me avisan. Las dos propiedades. Y de ahí me dicen. A la raíz le hacemos potencia. Bueno, es un buen paso. A ver, vamos entonces a hacer eso. 2 menos x. Hay que acordarse. Y media. Exacto. Acordarse que raíz n de x es igual a decir x a la 1 sobre n. Y como acá hay un 2, porque es una raíz cuadrada, entonces un medio. Bien. ¿Puede Siguiente ser paso. que ese no hayas dado la propiedad de la raíz? Sí, ese no lo puse. No se los puse, pero porque estos son propiedades de las raíces. O sea, no tiene nada que ver con integrales. Ah, gracias. Ese. Por eso se las aclaro. Si ustedes no las sabían, es parte de esto. Estas son propiedades de las raíces. Así que, nada. Bien. Siguiente paso. A ver cuánto le falta esto. 3 minutitos. El 2 no sería una constante. El 2 es una constante, sí. ¿La podemos sacar afuera? ¿Qué decís? No sé. Bien, ok, no pasa nada. Importante. La primera que vimos es con una suma y la segunda que vimos es con una multiplicación. Entonces, acá tenemos una resta. Perdón, esto es con sumas y restas. Capaz que se los tendría que haber aclarado, mala mía. Esto funciona tanto con más como con menos. Y esto funciona tanto con por como con dividido. O sea, funciona con todo. No es que solo funciona con por y solo funciona con más. Más allá de eso, a ver, la que abrió el micrófono. Sí, no, es que no había visto el de la multiplicación, pero entonces sí lo podríamos sacar y de ahí poner la función, la función. Bien, a ver, Y el de lo que vos proponés, obtendríamos lo siguiente. Si nosotros sacamos el 2 multiplicando, pensá que acá hay un 2 y acá hay solamente, o sea, acá hay un menos y aquí hay un x a la 1 medio. ¿Es menos? Sí, eso es un menos. Ah, Ok. pensé que multiplicaba, perdón. No, es un menos. No pasa nada. Cualquier cosa me avisa, es un menos. Así que sí, ese paso no era tan, o sea, era correcto, sí, pero te ibas a enquilomar un poco más. Bueno, entonces, en lo que estábamos. Esta integral, así a simple vista, ustedes capaz que se imaginan el valor, capaz que no, porque ustedes saben que cuando derivan algo que se está sumando, derivan por, o sea, primero derivan, qué sé yo, tienen esto, x al cuadrado más... ¿Verdad? Sí, no sé si soy la única que no ve la pantalla. Sí, yo tampoco veo. Pequeño detalle, Sí. Bien, ahí está, no estaba compartiendo. Listo, mil disculpas. Ahora sí, avísenme cuando vean. Sí, ahora ya. Bien, ok, entonces, ahora sí seguimos. Capaz que ustedes ven esta integral y se les ocurre el valor. Capaz que no, quién sabe. ¿No? Pero ustedes recuerden que, por ejemplo, cuando ustedes tienen por ejemplo esto, 3x cuadrado más 3, ustedes saben que primero derivan esto, o no primero, no, pero derivan eso y derivan esto. Y obtendrían 6x más, bueno, 0. O sea que obtendrían 6x. Con la integral, justamente la propiedad de linealidad que vimos es lo mismo.
Entonces, cuando integramos, si hay una resta, integramos primero 1, diferencial de x, restamos, o podríamos hacer suma de la integral de menos x a la 1 medio también. Y entonces acá tenemos dos funciones distintas para integrar. La integral de 2 diferencial de x es 2x. La integral de menos x a la 1 medio, bueno, acuérdense que este menos es como que nosotros tengamos acá un menos 1 por tanto. Y por la propiedad número 2, podemos sacar este menos 1 fuera de la integral y hacer la integral de x a la 1 medio diferencial de x. Entonces, obviamente, bueno, el más c lo conviene agregarlo siempre al final, una vez que ya tengamos toda la integral. Esta parte ya la integramos, esto es 2x. Y esto va a ser menos entonces, porque más menos 1, es decir, menos, corta, x a la 1 medio diferencial de x. Y entonces, ¿a alguien se le ocurre cuál es el valor de esta integral que tenemos acá? Sería 2 tercios, x a la 2 tercios, sobre 2 tercios. Creo que sería 3 medios, pero sí, estabas bien encaminada. Va, Sería sí, x, es que se le suma. x a la 1 medio más 1 sobre, bueno, 1 medio más 1 más c, ahora sí que ya terminamos todo, le agregamos este más c, sería 2x a la, bueno, 2x menos x a la 3 medios sobre 3 medios. Acá que lo chequeo igual, porque capaz que era 2 tercios, ¿viste? Así que lo voy a cancherear. 1 medio más 1, 3 medios, sí. Sí, no, está bien, no está. Y si lo queremos escribir de otra manera, acuérdense que como este 2 está dividiendo a una división, podríamos poner 2x a la 3 medios sobre 3. Solamente como este 2 está dividiendo una división, puede pasar acá arriba multiplicando. Pero eso no importa. Eso es matemática, cosas que sacan una vez que ustedes practican un montón de veces. Y capaz que, yo no sé en qué carrera están, pero capaz que las matemáticas no las usan tanto. Entonces, nada. Si practican, esto lo van a tener fácil. Bien. La que prende el micrófono quiere hacer una pregunta, decir algo. Sí, yo quería preguntar, entonces, ¿se tiene que dividir los dos términos e integrar los dos por separado? En la primera Sí, parte. sí. Es lo más cómodo, no es que se tiene que hacer así, pero ustedes recién O sea, están el 2 por practicando. un lado y la x a la 1 medio por otro. Sí, y tener en cuenta el signo, obvio. No Y eso porque si es menos se suma. No es que se sume. Pasa que hay muchas formas de escribir matemáticamente esto y siempre va a ser lo mismo. Quiero decir, ustedes tienen 2 menos x a la 1 medio. Pero matemáticamente, 2 menos x a la 1 medio es como tener también 2 más menos 1 por x a la 1 medio. Entonces, son distintas formas de escribir. Si ustedes, para no marearlos, directamente les digo, esto se lo pueden olvidar y pueden poner acá el menos. Es lo mismo. Nada. Porque una resta no deja de ser una multiplicación por un número negativo y cosas por el estilo, etc. Pero no importa. Pues está bien que pregunten. Para eso justamente son las preguntas, ¿no? Si ustedes no saben algo de esto, no los voy a marear. En algún punto, si ustedes están estudiando, qué sé yo, medicina o algo así, bueno, esto lo van a tener clarito. Así que no hay drama. Ok. Bueno, lo más importante ahora ya lo sabemos. Sabemos las propiedades y sabemos cómo integrar en base a las tablas. Que obviamente no es tabú usar las tablas cuando estén practicando. Siempre usen las tablas, siempre usen machete en la práctica. ¿Para qué? Para después masterizarse en lo que realmente tienen que hacer. Vamos a resolver un tal vez último ejercicio que va a ser un poco más complicado. Este no está en su guía, este lo estoy proponiendo yo.
que es lo siguiente. Vamos a integrar 1 sobre x menos raíz de x y todo esto elevado al cuadrado diferencial de x. A ver, ¿cómo podrían empezar? Tiren, hagan sus apuestas sin miedo a equivocarse. Hacerlo con exponente. Hacerlo con el exponente, dijiste, ¿no? Sí, sí. Y no porque justamente el exponente, en propiedades matemáticas de multiplicación, división, etc., este exponente no lo podemos distribuir de ninguna manera. O sea, no es como que nosotros podamos poner el 2 acá y el 2 acá. No, esto no se puede. Entonces, no podemos hacer eso. ¿Otro procedimiento que se le ocurra? Primero no es tipo logaritmo natural. Sería logaritmo natural si no estuviera este 2 multiplicando. Ojo, ese es el tema. O sea, acá tenemos una potencia. Y las propiedades que vimos acá no sirven para potencias. ¿Sirven para sumas y restas? Sí. ¿Sirven para multiplicaciones por constantes? Muy importante aclarar, por constantes. Sí. Pero acá hasta acá no. Podemos hacerlo como en dos, tipo, separarlos como factores. Bueno, podemos separarlos, sí, pero no todavía. El primer paso No. que se puede ocurrir es el siguiente. Mil disculpas. Acá. El primer paso es que, como esto es un cuadrado, o sea, es una potencia, no deja... A ver, ¿qué pasaron algo? Creo que acá. Puede ser. ¿No es cuadrado de binomio? No me acuerdo si se llama así. Sí, creo que se llama así. Pero sí, es eso. A eso te referís. Es correcto. Esto es un cuadrado de un binomio y se puede resolver como cualquier cuadrado. Entonces, antes de integrar, resolvemos la cuenta. Sí se puede, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, resolvemos esta cuenta, que es lo que dijo ella del cuadrado de binomio, y nos quedaría 1 sobre x. Vamos a hacer un cálculo auxiliar, ¿no? Así no ensuciamos la integral. Tenemos 1 sobre x menos raíz de x por 1 sobre x menos raíz de x. Podemos usar la fórmula de cuadrado de binomio o podemos hacerlo a pasos, no hay drama, vamos a hacerlo a pasos para que se entienda. Y vemos, a ver, primer paso. Multiplicamos 1 sobre x por 1 sobre x. Nos queda 1 sobre x al cuadrado. Tengo una pregunta. Por supuesto. ¿Por qué no se puede hacer la regla de la cadena ya que es una función dentro de otra? Porque la regla de la cadena es para derivadas. Para integrales no funciona tan así. Ah, ok. Gracias. O sea, sí, básicamente esa sería la respuesta. No, de nada. Entonces, ahora multiplicamos esto y tenemos entonces menos raíz de x sobre x. Luego vamos a hacer este por este, o sea que nos da menos raíz de x sobre x. Y hacemos un pasito más, este de acá, menos por menos más, raíz de x al cuadrado. Entonces esto nos quedaría en definitiva 1 sobre x al cuadrado, menos 2 raíz de x sobre x, más x. Entonces, lo que nosotros estamos obteniendo ahora es esto. 1 sobre x cuadrado menos 2 raíz de x sobre x más x. Y todo esto está multiplicado por el diferencial de x. Entonces, ahora, ¿qué se les ocurre? Ahora sí podemos integrar, ¿o no? O sea, no podemos integrar por separado. O sea, digo, no podemos integrar todo junto, o sí podríamos. Pero sí, ahora ya podemos aplicar propiedades de la integración. Ajá. Entonces, separamos. Ojo, igual, capaz que vos ya la tenés clara y podrías integrar todo. Podrías, no hay drama, realmente. Ya quedaría menos. Sí, cuando hablaba de separarlo me refería a hacerlo tipo como el cuadrado de un binomio. O sea, cuando, por ejemplo, sí, separarlo tipo en partitas. Perdón. Pero, no, perdón. No, nada. Bueno, eso. Estabas en lo correcto. Sí, era eso.
Entonces, ahora sí ya tenemos todo separado porque aplicamos la propiedad de linealidad. Y nada, podemos empezar a ver qué onda. A ver. Vamos a integrar la más fácil. Primero. Integrar x. ¿Cuánto es? Este de acá. Acuérdense, acá el exponente es el 1. Entonces, la integral de x a la a es igual a x a la a más 1 sobre a más 1. Sí. Bien, entonces Sería x al X a la 2 bien, sobre 2. excelente. Bien. A ver. Vamos con esta ahora. ¿Qué se les ocurre? Logaritmo de x. Sería logaritmo de x si no estuviera acá el cuadrado. Pequeño detalle. Entonces, acá les digo, ¿no? La alternativa es reescribir esto de la siguiente manera. Propiedad de la potencia, ¿no? Ese es un punto y aparte, propiedad de la potencia. Nosotros tenemos que x a la menos n es igual a 1 sobre x a la n. Entonces, con esta propiedad de la potencia, podemos reescribir 1 a la x cuadrado como x a la menos 2 diferencial de x. Bien, todavía no la integramos, obvio, ¿no? La reescribimos de otra manera. Y la reescribimos de otra manera, ¿para qué? Para poder llevarla a una de... Para poder llevarla de alguna forma que hayamos visto en esta tabla. Porque nosotros no teníamos 1 sobre x cuadrado. Entonces la reescribimos para llevarla a lo que vendría siendo una potencia normal. Bien. Y ahora, acá, con la segunda, simplemente ponemos el 2 acá. Y tenemos acá raíz de x sobre x diferencial de x. Acuérdense de que si hay alguna letra o signo que no se entienda, me avisan. Bien. Entonces, esta parte se sigue manteniendo igual porque ya está resuelta. Perdón, ese diferencial de x no va, pues ya resolvimos, mala mía. Y ahora, ¿cuál es la respuesta de esta integral? X a la menos 3 sobre 3. Casi. X a la menos 1 sobre menos 1. Porque fíjate, dijimos x a la a integral diferencial de x es igual a x a la a más 1 sobre a más 1. Entonces, siempre se va a sumar 1. Menos 2 más 1 es menos 1. Entonces, como pueden ver, siempre se hace más grande. Por eso es que es esto, x a la menos 1 sobre menos 1. Bien. La parte del medio, ¿por qué queda así? ¿No se integra? Sí, se integra, pero todavía no la integramos. Justamente a eso vamos ahora. Ah, ok. Acá. ¿Cuál creen que sería la integral de esto? ¿Alguna idea que se les ocurra? Pista, necesitan saber propiedades de la potenciación y de la división. X a la 1 medio. No. Bueno, vamos a empezar reescribiendo. La parte de arriba queda x a la 1 medio por la propiedad anterior dividido x a la 1, porque bueno, x es x a la 1, ¿no? Se me borró de más, ahí está, diferencial de x. Vamos a hacerlo en muchos pasos para hacerlo de a poquito, ir practicando. 2 más x al cuadrado sobre 2. Bien.
¿Cuál sería el siguiente paso entonces acá, en este integral? ¿No le sumamos? No, Casi, porque lo contrario. Si nosotros tenemos x a la a sobre x a la b, entonces esto es x a la a menos b. Si nosotros tenemos x a la a por x a la b, entonces nosotros vamos a tener a x a la a más b. Muy importante que esto y este son mismo número. O sea, no podríamos hacer, por ejemplo, x a la a sobre y a la b igual a nada, porque no se puede. O sea, no, esto no hay ninguna propiedad para eso. Tienen que ser el mismo número. Entonces, bien, esto nos quedaría entonces x a la 1 medio menos 1, diferencial de x, vamos a escribirlo bien, esto en realidad no vamos a hacer crotos, x a la 1 medio menos 1, integral. Ok, bueno. Esto, x a la menos 1 dividido menos 1, es literalmente poner menos x a la menos 1. No hay diferencia. Así que lo reescribí de esa manera. Y acá, 2 por... Ok. Esta nos quedaría la integral de x a la menos 3 medios, diferencial de x, más x al cuadrado sobre 2. Acá nos queda menos x a la menos 1, menos 2. Y ahora sí, a ver, ¿quién me dice la respuesta a esta integral? le sumamos al menos 3 medio y sumamos 1. Excelente. Más 1 sería menos 1. Bien, Menos literalmente lo que le restamos se lo sumamos, ¿viste? Claro. Más x cuadrado sobre 2. Bien, entonces esto termina siendo menos x a la menos 1, menos 2, x a la menos 1 medio sobre menos 1 medio más x al cuadrado sobre 2. Y acá ya tenemos la respuesta final. Lo podemos escribir más bonito, lo podemos escribir más feo, da igual. Lo importante es que acá ya tenemos la respuesta final. ¿Y le ponemos la constante o no? Sí, gracias por hacerme acordar. Pequeño detalle, siempre, la constante. Ahora sí, ya tenemos la respuesta final. ¿Te puedo hacer Bien. una pregunta? Por supuesto. En la parte que dice menos x sobre menos 1, ¿por qué había quedado así? Menos x sobre... Ah, acá. ¿Por qué? Sí. Dividir por menos 1, lo único que va a hacer esta división por menos 1 es transformarlo en un número negativo. Nada, es por eso simplemente. Lo puedes escribir de cualquier manera, ojo, no hay drama. Pero si me aparece así lo puedo escribir solamente poniendo el menos ahí adelante. Sí, por supuesto. Bueno, está bien, gracias. No, de nada. Bien. Ahora, si lo queremos escribir más bonito, no hace falta, ¿no? Pero es para que vean. Bueno, x a la menos 1, ¿cómo se podría escribir? X a la menos 1 se podría escribir como 1 sobre x. Entonces podríamos escribir acá menos, porque está ese menos, 1 sobre x. Correcto. Ahora, miren lo siguiente. X dividido menos 1 medio, ¿no? Vamos a volver a las cuentas tradicionales. La división es este por el que está acá y en este caso es un 1 por el que está acá arriba. Entonces, para resolver esta división, nosotros sabemos de que esto va a ser 2x dividido menos 1. Y como dijimos recién, lo podemos reescribir como menos 2x. Entonces, acá nos va a quedar como menos 2 por todo este conjunto de acá. Se escribiría como menos 2x a la menos 1 medio, porque ya estaba elevado a eso. Bueno, acá nos queda más x al cuadrado sobre 2 más 5.
Entonces seguimos escribiendo y ya está. Para terminar de reescribir todo, acá tenemos un por y tenemos menos 2 por menos 2. Menos por menos es más 4x a la menos 1 medio, más x al cuadrado sobre 2 más c. Y ya está. Pero ojo, esto es para escribirlo más lindo. No, aparte, la belleza es relativa. No sabemos si esto es más lindo para ustedes o qué se hizo. Pero lo importante es que, nada, sea cual sea la respuesta que ustedes escriban, va a ser correcta. ¿Preguntas?